Buenas, familia Getsemaní, gracias por conectarse. Otro domingo que estamos solamente teniendo esta reunión virtual, este encuentro virtual. Saben las condiciones por las cuales estamos pasando y por qué tuvimos que tomar esta decisión. Yo espero que ustedes estén bien y que se estén cuidando mucho. Cuidarse mucho quiere decir guardar todas las normas de bioseguridad en su casa, dentro de su casa, y cuando usted salga de su casa, no hacer reuniones familiares, ni que vamos a celebrar el cumpleaños, que es que una reunión solamente de nuestros familiares más cercanos. Eso es exponerse en una condición tan difícil como la que estamos viviendo. No ir a pasear, no hacer recorridos en otros departamentos, otras ciudades. No nos expongamos, por favor, este tiempo seamos muy prudentes, más prudentes que nunca, y estemos pendientes de la información acerca de si vamos a poder la otra semana, el otro fin de semana, poder tener las celebraciones presenciales. Todo está supeditado a cómo vaya el informe de las cifras del coronavirus. Por eso estén pendientes de la información. Si usted necesita una guía de grupo de conexión para dialogar en su grupo de conexión virtual sobre la enseñanza de hoy, o quiere tener eso a nivel familiar, tener esa reflexión a nivel familiar o personal, mañana lunes, con ayuda de Dios, vamos a estar enviándoles por un WhatsApp la guía de grupo de conexión. Y recuerden que el miércoles a las 6:30 de la tarde tendremos nuestra bitácora del pastor para profundizar acerca de la enseñanza del día de hoy. Estamos en esta serie que iniciamos la semana pasada que se llama Creer y Vivir, Creer y Vivir. ¿Y cómo vivir lo que creemos cuando eso que creemos parece que no está funcionando? ¿Cómo seguir confiando en el Señor y cómo nosotros podemos mantener nuestras convicciones cuando todo en aquello que creemos parece que no funciona, parece que no nos está sirviendo? Quiero que vean estas imágenes que son ya tan comunes, tan familiares para nosotros en nuestro país. Estas imágenes nos hablan a nosotros de la tragedia del desplazamiento. Colombia es el segundo país con más desplazados que llegan de otro país, en este caso de Venezuela. Y Colombia es el primer país con más desplazamiento interno del mundo. O sea que no solamente hay desplazados porque llegan de otro país, sino hay más desplazados dentro de nuestro propio país. Es una tragedia grandísima esto del desplazamiento, y qué triste ver en las calles, en las carreteras de nuestro país, en los semáforos, en las esquinas, en los parques, personas que han tenido que dejarlo todo, porque la violencia, la ambición de unas personas, la locura de muchas personas han hecho que estas personas tengan que dejarlo todo. Bueno, ese es como un poco el trasfondo de la carta de Santiago que estamos analizando en esta serie Creer y Vivir. A personas que estaban viviendo eso del desplazamiento forzado, es que Santiago les escribe. No habían sido o no estaban siendo desplazados por la violencia política o social, sino por su fe, por creer en Jesús. Y a este grupo de personas es que Santiago les escribe acerca de cómo enfrentar esos momentos de sufrimiento con la fe en el Señor. Vamos a escuchar lo que dice Santiago capítulo 1, 2 al 11. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo, el sol
Cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A este se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Santiago no le está hablando a estos creyentes que están desplazados, que están dispersos por muchos lugares, como un teólogo, sino que les habla como un pastor. Les está diciendo cómo enfrentar todo lo que están padeciendo, sus aflicciones. Y básicamente lo que les dice es lo siguiente, que por ser seguidores de Jesús no están exentos del sufrimiento. Y eso es algo que debemos tener muy claro nosotros en este siglo XXI, donde se nos predica otro evangelio, el evangelio de que todo es bello, que todo el cristiano, todo le sale bien, que no se enferma, que no le da coronavirus, que todo es prosperidad, que todo es color de rosa. Santiago dice lo contrario. Todo seguidor de Jesús tendrá que enfrentar aflicciones. Lo que hace la diferencia es que el creyente tiene una perspectiva diferente del sufrimiento, y esa es la palabra clave de hoy, perspectiva. No es que no vayamos a sufrir, es que tenemos otra perspectiva acerca del sufrimiento. Como digo, no estamos exentos de sufrir, sufriremos igual o hasta más que las otras personas. La diferencia está en la forma en que encaramos esos sufrimientos, esas aflicciones. Encaramos las aflicciones con una actitud diferente, con acciones diferentes, porque tenemos una perspectiva diferente. Entonces, ¿cómo enfrentar las situaciones difíciles que tenemos a diario en nuestra vida? ¿Cómo enfrentarnos con las aflicciones? ¿Cómo las enfrenta usted cuando llegan esas tormentas a su vida, esas aflicciones, esos padecimientos, ese sufrimiento? ¿Cómo lo enfrenta usted? ¿Con desespero, con ira, con resentimiento, con amargura? ¿O cómo lo hace? Escuchen cómo es que Santiago le escribe a estos creyentes que están sufriendo tanto, les escribe de cómo deben enfrentar las aflicciones. Lo primero que dice es que debemos enfrentar las aflicciones, los sufrimientos de nuestra vida con gozo, sí, así como lo oyeron. Escuchen lo que escribió en el versículo 2 de este capítulo 1. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Y ver los sufrimientos de la vida como motivos de gozo, de mucha dicha, es algo muy extraño en toda ocasión. Y es contra toda lógica que podríamos escuchar eso y decir, no, esto es una locura. Pero aquí hay que entender que Santiago no está diciendo que nosotros debemos sentirnos alegres por el sufrimiento, sino que lo que produce dicha en nosotros es el resultado, lo que trae como consecuencia ese sufrimiento. Haga de cuenta como el parto de una mujer. Una mujer tiene que pasar por momentos dolorosísimos de parto, pero sabe que ese dolor de parto al final traerá mucho gozo. El resultado de ese dolor será de mucha felicidad. Entonces no nos alegramos por el sufrimiento, sino por lo que Dios puede hacer a través del sufrimiento, porque definitivamente el sufrimiento desde la perspectiva de Dios es una oportunidad. Dios la puede utilizar como una oportunidad para sacar en nuestra vida grandes lecciones, moldearnos, enseñarnos, madurarnos. Entonces no nos alegramos por el dolor, sino por lo que Dios puede hacer a través del dolor en nuestra vida. Entonces, ¿cómo enfrentar el dolor? ¿Cómo enfrentar los momentos difíciles? Con gozo. En segundo lugar, dice, con realismo. Debemos ser realistas. Como lo dice allí mismo, que debemos tenernos por muy dichosos cuando tengamos que enfrentar diversas pruebas. Y la clave allí son diversas pruebas. ¿Qué significa eso? Muchos tipos de sufrimiento, muchos tipos de aflicción, muchos tipos de problemas. Nos dice ahora, mire que es muy claro Santiago cuando lo escribe así, dice que debemos ser muy dichosos
cuando tengamos que enfrentarnos con diversas pruebas. No dice si acaso les toca enfrentar diversas pruebas. Él dejó muy en claro que vamos a tener que enfrentar muchas aflicciones, porque recuerden, el mismo Señor Jesús lo dijo muy claramente así: en el mundo tendrán ustedes aflicciones. Tendremos que enfrentar aflicciones, eso debemos asumirlo con realismo. Nos vamos a enfermar igual que los demás, vamos a tener problemas económicos igual que los demás, vamos a tener crisis familiares, crisis con los hijos, crisis en el matrimonio. Eso va a ser parte de nuestra vida normal. Por eso no debemos enfrentarlo como si fuera algo extraño. Es que como yo ahora soy seguidor de Jesús, no debería ni siquiera dolerme una muela. No, eso no es ser realista. Entonces no debemos tampoco ni caer en minimizar el sufrimiento, ni tampoco espantarnos por él. No debemos espantarnos, no, es que por qué, y rasgarnos la vestidura y pensar que todo se acabó y que Dios se olvidó de mí y por qué Dios no actúa. Entonces ni con espanto, ni miedo, ni resentimiento, pero también tampoco minimizando la situación, porque cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, Él no se estaba riendo de los clavos que traspasaban sus manos, Él no estaba allí impávido y sonriente, sino que Él estaba sufriendo, Él estaba clamando y aún gritando de dolor, porque el dolor, el sufrimiento es real, y fue real para Jesús y va a ser real para nosotros. Entonces, ¿cómo enfrentamos el sufrimiento? Con gozo, pero también con realismo. Y en tercer lugar, debemos enfrentar, según Santiago, los sufrimientos de nuestra vida con la certeza del propósito, con la certeza de que todo sufrimiento que llega a nuestra vida, Dios le puede dar un propósito, y de hecho eso es lo que Él quiere, dar un propósito a ese sufrimiento que ayudará a nuestra fe. Los sufrimientos en nuestra vida, Dios los puede usar para probar nuestra fe, Versículos 3 y 4 dicen lo siguiente: pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Dios está interesado en probar nuestra fe, y aquí la palabra clave es probar nuestra fe, para lograr desarrollar en nosotros una fe más fuerte, una fe más auténtica. Y utiliza la palabra probar, que es una palabra extraída del lenguaje de los orfebres, que toman una pieza de metal precioso, puede ser oro, plata, y la funden y la refinan al fuego, la derriten y la refinan varias veces hasta quitar toda impureza y quedar con un elemento como el oro, la plata, puro, lo más puro posible. Y eso es lo que Santiago dice que debe ser la perspectiva que tengamos acerca de las pruebas, es decir, de los sufrimientos, que esos sufrimientos, esas aflicciones que vienen a nuestra vida, Dios los puede usar como pruebas para refinar nuestra fe y poder así mostrar que nuestra fe es una fe más fuerte. Por eso decimos que una fe refinada es una fe resistente, Ahí usa la palabra constancia en la versión que acabamos de leer, pero esa palabra constancia debe ser traducida mejor como resistencia. Entonces una fe refinada, es decir, una fe que ha sido probada, se vuelve resistente cada día más. Y una fe resistente produce en nosotros madurez, integridad, que es la forma como lo traducen muchas versiones modernas hoy esa palabra perfecto, para que seamos perfectos o completos. Una mejor traducción sería para que seamos cada día más maduros y tener más integridad. ¿Y qué es integridad? Integridad no es otra cosa que mostrar que nuestras acciones concuerdan con nuestras convicciones, nuestras acciones concuerdan con nuestras convicciones, es decir, vivimos lo que creemos. De eso es lo que se trata esta serie, creer y vivir.
creer y vivir, que nuestra vida refleje nuestras creencias. Y eso es lo que Santiago dice, que es el propósito de Dios en las pruebas. Él usa los sufrimientos, las aflicciones en nuestra vida para producir un carácter íntegro, es decir, que podamos reflejar en nuestra vida nuestras convicciones. La intención de Dios a través del sufrimiento no es destruirnos, sino moldearnos, edificarnos, madurar nuestra fe. Entonces, ¿cómo enfrentamos los sufrimientos según Santiago? Con una perspectiva diferente, con una perspectiva que es ver el sufrimiento como lo ve Dios, como una prueba para madurar nuestra fe. ¿Cómo se logra tener esa perspectiva? ¿Cómo lograr nosotros desarrollar esa visión tan particular de los cristianos acerca del sufrimiento? Bueno, de eso es lo que nos habla la segunda parte, aquí Santiago. Y es que hay 3 elementos que él menciona que ayudan a construir una perspectiva correcta acerca del sufrimiento. La primera es que esa perspectiva se construye con sabiduría, con sabiduría. Santiago 1:5 dice lo siguiente: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Necesitamos sabiduría para no desperdiciar las oportunidades que Dios nos da de madurar. Por eso la sabiduría es el primer elemento que necesitamos para construir una perspectiva diferente acerca del sufrimiento. Ahora, hay una gran diferencia entre la sabiduría y la inteligencia. Inteligencia es tener mucho conocimiento, es lograr mucha educación, preparación académica. Pero hay muchas personas que tienen mucha inteligencia, que tienen mucho conocimiento, pero son necios, no tienen sabiduría. En cambio, hay personas que de pronto no tienen mucha preparación académica, que de pronto su coeficiente intelectual no es tan alto, pero son sabios. Es decir, saben vivir, saben tomar decisiones justas, sanas, maduras. La sabiduría es un don de Dios, nos dice Santiago. Por eso, si a alguien le falta sabiduría para saber qué hacer en un momento de prueba, de dificultad, hay que pedírselo a Dios, porque Dios da sabiduría y dice que la da con abundancia. Es sabiduría para entender lo que Dios quiere que hagamos en un momento de prueba, en un momento de aflicción. No es sabiduría para saber cómo contestar el examen que me pusieron en el colegio, en la universidad, y para el cual yo no estudié. Eso no es sabiduría para eso, no es sabiduría para cubrir mi responsabilidad, es sabiduría para enfrentar las aflicciones. Santiago nos dice entonces 2 cosas acerca de pedir sabiduría. Primero, que debemos pedirle la sabiduría a Dios, porque Él la da con generosidad. ¿Puedo pedir sabiduría? Porque Dios es generoso para darla. Puedo pedirlo, Dios es generoso, pero también Santiago dice que debo pedir con sabiduría, debo pedir sabiduría, pero sin dudar. Debo pedirla, pero sin dudar. Ahora, dudar, todos hemos dudado, todos. Aun cuando nosotros pidamos sabiduría y pidamos otra cosa al Señor en oración, a veces siempre tratamos de, ¿y si no? ¿Y si Dios? Eso es una duda muy humana. Creo que de eso no es lo que está hablando Santiago, esa duda que es tan común a todos. Creo que se está refiriendo a otro tipo de duda. De eso nos dice Santiago 1:6 al 8. Dice, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Aquí se está refiriendo a la persona que es constante en su inconstancia. Hay personas que son así, son constantes en su inconstancia. Ahora, déjeme explicar a qué me refiero. Es ese tipo de personas que un momento oran a Dios, confían o dicen que confían en Dios, y en un momento le piden a Dios, oran a Dios,
pero en el momento siguiente están leyendo el horóscopo. O en un momento confía en Dios, pero más tarde va donde el brujo para que le dé algo que lo ayuda y lo proteja y que le dé buena suerte. O es aquella persona que hoy confía en Dios y mañana confía en su dinero, en sus capacidades, en sus habilidades. Hoy está rogando a Dios por la bendición de Él y mañana está usando un riego, un sortilegio, un amuleto que le ayude. Entonces son personas que son constantes en su inconstancia. Les da lo mismo creer en Dios que creer en el horóscopo. Le da lo mismo leer la Biblia que leer el tarot. Le da lo mismo confiar en la protección de Dios, en la bondad de Dios, que confiar en un riego, en un cuarzo, en un amuleto. Son constantes en su inconstancia. Ese tipo de personas, claramente dice Santiago, quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Entonces lo primero que debemos hacer para obtener la perspectiva de Dios para el sufrimiento es pedir sabiduría, porque la sabiduría nos ayuda a obtener esa perspectiva. Lo segundo es, obtenemos esa perspectiva con confianza, con confianza. Esta sabiduría me permite entender que en medio de toda situación difícil, vale la pena seguir confiando en Dios. ¿Ha valido la pena seguir confiando en Dios en medio de este año de pandemia, de más de un año de pandemia? ¿Ha valido la pena para usted, para su familia, a pesar de todas las dificultades que hemos pasado, de las pérdidas que hemos tenido? ¿Ha valido la pena seguir confiando en Dios? Cuando confiamos en Dios, cuando perseveramos en confiar en Dios, pese a las circunstancias difíciles, nosotros desarrollamos una perspectiva divina acerca del sufrimiento. Las pruebas de la vida forman un carácter maduro en nosotros. Si a pesar de todo seguimos confiando, sobre todo en tres cosas. Primero, seguimos confiando de que Dios es bueno, seguimos confiando de que Dios tiene planes, los mejores planes para nosotros, y si seguimos confiando de que Dios tiene el control, a pesar de que pensemos que esto está tan descontrolado ya, sigamos confiando, Dios es bueno, sigamos confiando, Dios tiene un plan, sigamos confiando, Dios tiene el control. Obtenemos la perspectiva de Dios del sufrimiento con sabiduría, con confianza y en tercer lugar, con esperanza. Versículos 9 al 11 dice así: el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Tanto el pobre como el rico están afrontando pruebas. La prueba de la pobreza y la prueba de la riqueza. ¿Cómo la van a poder superar? El pobre, ¿cómo manejará la falta de recursos? El rico, ¿cómo manejará la abundancia de recursos? Ambos están siendo probados. Unos están siendo probados con la escasez y otro con la abundancia. ¿Y cómo pasará la prueba? Santiago dice lo siguiente: el pobre pasará la prueba comprendiendo lo valioso que es, que su valor no está en lo que posee, sino que su valor lo determina Dios. Por eso me gusta mucho la versión de la Nueva Biblia Viva, del versículo 9 de Santiago 1. Dice así: el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale. ¿Dónde está el valor de una persona que, como dice Santiago, de humilde condición? El valor de una persona de humilde condición, es decir, que no tiene muchos recursos, está en que es valioso para Dios. Por eso recordamos las palabras de Jesús: bienaventurados los pobres, bienaventurados los pobres. Hay una promesa de Dios allí. Ahora,
nosotros debemos recordar que una persona pobre tiene dignidad y que esa dignidad que le da Dios es su mayor valor, es su riqueza. Ahora, el rico pasará la prueba mostrando que su confianza no está en sus posesiones, porque la sabiduría le hace mirar en la naturaleza lo efímero que son todas las cosas de este mundo. Y por eso Santiago relata o compara la riqueza, las posesiones, las cosas a las cuales nosotros nos apegamos en este mundo, las compara con las flores del campo, que son muy bonitas, pero que se marchitan tan rápido, ¿verdad? Así dice que son las riquezas de una persona, que puede poseer muchas riquezas, pero eso todo es pasajero, un día se acabará. Y por eso la riqueza, la verdadera riqueza de una persona rica es saber que su riqueza no son las posesiones, sino que su riqueza está no en confiar en esas riquezas, sino confiar en Dios. El rico se marchitará como la flor del campo. Eso le pasará al rico que confía solo en sus riquezas. Santiago está diciendo entonces que la esperanza nos ayuda a obtener la perspectiva correcta sobre el sufrimiento, porque nos ayuda a ver el destino final de nuestra vida cuando seguimos confiando en Dios. No importa cuáles sean las circunstancias, sea que tengamos abundancia de bienes o escasez de bienes, si seguimos confiando en Dios, eso nos dará una perspectiva del sufrimiento que nos da la esperanza. Entonces, para terminar, la forma en que responda usted a las pruebas de la vida siempre mostrará los verdaderos valores que hay en su corazón. La forma en que usted responda a los sufrimientos de la vida va a mostrar realmente lo que hay en su vida. Y por eso afirmamos lo siguiente: la manera en que encara las aflicciones muestra lo que usted realmente cree. La forma en que nosotros encaramos las aflicciones va a reflejar, va a mostrar, va a sacar a la luz lo que realmente creemos. Si realmente creemos las promesas de Dios. ¿Cree realmente en las promesas de Dios? ¿Qué cree acerca de Dios? ¿Qué cree acerca de usted mismo? ¿Qué cree acerca de la vida? ¿Qué cree acerca de la palabra de Dios? ¿Qué cree acerca de la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Qué cree acerca de la iglesia? ¿Qué cree acerca de la salvación? ¿Qué cree acerca de lo que Dios ha prometido para el futuro? Nuestro proceso de discipulado aquí en nuestra iglesia de Getsemaní se resume en 3 palabras: seguir, vivir y servir. Pero básicamente queremos decir lo siguiente: seguimos a Jesús para vivir como Jesús. Seguimos a Jesús para vivir como Jesús. Y ese vivir como Jesús implica que tendremos que padecer aflicciones, que tendremos que encarar aflicciones. Ahora, yo creo que ninguno de nosotros, en este momento de la historia y de la realidad de nuestra congregación, hemos tenido o estamos sufriendo por causa de la fe, de nuestra fe. No hemos sido desplazados, no hemos tenido que dejar nuestra casa, nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestras amistades, la seguridad. Pero tendremos que enfrentar muchas aflicciones. Vivimos un evangelio muy cómodo hoy en día. Necesitamos preparar nuestro corazón para cuando lleguen nuestras aflicciones por causa del evangelio. Que Dios nos ayude a mirar los sufrimientos de la vida con esa perspectiva, porque recuerden, las aflicciones de nuestra vida, a nuestra vida van a llegar, y eso es inevitable. Debemos afrontarla con una perspectiva diferente, pero para eso necesitamos aprender a ser sabios, y necesitamos responder a esas aflicciones como lo hizo Jesús, como lo han hecho tantos cristianos, que a pesar de las aflicciones se mantuvieron firmes en su fe y no renunciaron, siguieron confiando que Dios era bueno, que Dios tenía planes para su vida y que Dios tenía el control para su vida. Creer y vivir, que nuestra vida refleje que creemos
que cuando sufrimos por causa del Evangelio, somos muy dichosos, porque estamos viendo que Dios cumple sus promesas en nuestra vida y que Él tiene lo mejor para nosotros preparado. Vamos a terminar orando. Padre, muchas gracias te damos porque tú nos hablas a través de tu palabra en momentos tan difíciles como enfrentamos hoy en día. Y tal vez, Señor, sentimos que tantas aflicciones no las merecemos, pero ningún cristiano, Señor, a lo largo de los siglos ha merecido las aflicciones que han tenido que padecer, que son mucho más grandes que las nuestras. Muchos han tenido que dejar sus casas, sus trabajos, sus familias, sus tierras, sus campos, y aún han perdido su libertad y su vida, han sido martirizados. Por eso, Señor, te rogamos que nos ayudes a nosotros también, cristianos del siglo XXI, a tener una perspectiva como la de estos cristianos, una perspectiva del sufrimiento, una perspectiva que nos ayude a seguir confiando en ti, a mantener nuestra esperanza viva en ti, a pesar de todo lo que tengamos que enfrentar, que también a través del sufrimiento podamos demostrar lo que creemos, nuestra fe. Confiamos en ti, danos la esperanza, danos la fortaleza y danos la sabiduría para saber cómo afrontar todas las aflicciones. Y rogamos por tantas personas desplazadas en nuestro país, los que han venido de otras naciones como los venezolanos, los que han tenido que internamente desplazarse como los campesinos, los indígenas, Señor, que han tenido que dejar sus tierras por la maldad, la ambición, el odio de tantas otras personas. Por favor, Señor, que seamos generosos y podamos sentir el dolor de ellos y ayudarles. Gracias por tu amor que se pueda reflejar en nuestras vidas hacia ellos. Confiamos en ti y te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, que acaben de pasar muy buena semana. Cuídense mucho, por favor, y atentos a las informaciones sobre cómo vamos a actuar en estos días de pandemia. Dios les bendiga.